para todos. Somos el grupo 5, Rocío Gómez, Jensi Díaz y quien les habla, Yelitza Ortiz. Nuestro tema, la elipse. Vamos a hablar sobre la fenomenología de la elipse. Y nuestro tutor, Fernando Torres. El trabajo lo estructuramos de la siguiente forma: contextos fenomenológicos como primera medida, subestructuras, fenómenos, esquema de la fenomenología y contextos PISA 2012. Entonces, en contextos fenomenológicos que encontramos en la elipse, el primero es la reflexión, que tiene la propiedad de que el ángulo de incidencia sea igual al ángulo de reflexión. Pues citamos esta igualdad de la reflexión ubicando una recta tangente a cualquier punto de la elipse y se genera esta igualdad en los ángulos. La rotación de la elipse es nuestro segundo contexto. Se relaciona la rotación de dos ejes paralelos según una relación de transmisión variable entre dos ruedas o dos engranes de forma elíptica que giran en torno a su centro. La traslación es un tercer contexto. Hablamos del desplazamiento de una partícula con trayectoria elíptica alrededor de otro objeto que se encuentra ubicado en uno de los focos. Y el lugar geométrico, que ya se define como la suma de las distancias, como la definición genérica, digamos, de la elipse, y también tuvimos a bien colocarlo porque existen fenómenos que se relacionan con este contexto. Subestructuras y fenómenos. Entonces, dentro de la subestructura del contexto fenomenológico reflexión, colocamos la subestructura ángulo de incidencia de ángulo reflejado y la igualdad, como les decía anteriormente, y ya denotamos los fenómenos como tal, que en óptica se pueden ver en espejos elípticos, que consiste en colocar una fuente de luz en uno de los focos y se refleja a un punto del espejo y se devuelve o se refleja en el otro foco. En acústica existen las galerías de murmullos, que no las colocamos en arquitectura porque las generan o las construyen específicamente para que, ubicando una persona o a un objeto en uno de los focos, el sonido que esa persona o que ese objeto emite lo reciba el otro foco, la persona que está ubicada en el otro foco. Específicamente en hornos se maneja el mismo principio, que es ubicar una fuente de calor en uno de los focos y se refleja al otro foco donde se encuentra ubicado el objeto que se quiere aumentar, en la que se quiere aumentar su temperatura. En medicina hay un aparato que se llama litotriptor, que descompone los cálculos renales y específicamente cumple, digamos, es el mismo funcionamiento de las situaciones que les comentaba anteriormente. Ubicamos al paciente en uno de los focos y se emiten a partir del otro foco unas ondas de choque que destruyen estos cálculos, y el aparato viene en forma de media elipse y tiene, pues, digamos, el mismo principio de la reflexión en cuanto a los ángulos. En cuanto al contexto de la rotación, estamos hablando de subestructura, o tomamos como subestructura el centro de la elipse, porque son engranajes que tienen forma elíptica, rotan de igual forma pero en sentidos contrarios, y lo que en los fenómenos donde se utilizan es en la industria para medir exactamente líquidos o volúmenes, cantidades específicas en la industria específicamente. En el contexto fenomenológico de la traslación, entonces acá tenemos que este grupo de fenómenos se tomó como, digamos, su estructura matemática el radio vector, debido a que es la distancia entre dos objetos, y pues tuvimos a bien poner en fenómenos las leyes de Kepler y lo que tiene que ver con movimiento planetario.
Pues especificamos o quisimos dar un ejemplo de las 3 leyes de Kepler, o digamos un resumen, pero teniendo en cuenta lo que tiene que ver con la elipse. La primera ley pues habla sobre el movimiento de un planeta o de un objeto alrededor de otro objeto que se encuentra ubicado en un foco. En este caso ese objeto es el Sol. La segunda ley, que también tiene que ver con elipse, porque habla de áreas y de tiempos, distancias iguales en tiempos iguales, pero áreas iguales en tiempos iguales, pero tiene que ver o sigue teniendo que ver lo que tiene que ver la medida de los radios vectores del Sol al planeta y del Sol a cualquier punto de la órbita. Y la tercera ley, que tiene que ver con el tiempo en que tarda un planeta en dar una vuelta, una revolución alrededor del Sol. En el contexto fenomenológico del lugar geométrico colocamos la subestructura de semiejes de la elipse, y en fenómenos colocamos el elipsógrafo o compás de Arquímedes, que construye implementos de forma elíptica. Ahí está más o menos la estructura del compás de Arquímedes, y lo que hace cuando él va girando, va generando la forma elíptica de las mesas, de cualquier objeto que se quiera cortar. Nosotros organizamos en esta tablita lo que tiene que ver primero con subestructuras, contexto fenomenológico, problema al que responde y los fenómenos. Entonces voy a resumirles rápidamente. Como subestructura colocamos ángulos para el contexto de la reflexión, el problema al que responde la proyección de un rayo de un foco a otro, y los fenómenos, los que ya les había expuesto, que tiene que ver con rayo incidente y rayo reflejado. Para el contexto fenomenológico de la rotación ubicamos como subestructura el centro, el problema al que responde las dosificaciones de líquidos precisos en cortos tiempos, y generalmente se utilizan en los fenómenos industriales para máquinas empaquetadoras o medidores de caudales. Para la traslación colocamos la subestructura radiovector y responde al problema del movimiento planetario. Las 3 leyes de Kepler resumen específicamente, digamos, la fenomenología de esta situación. Y al contexto lugar geométrico, la subestructura semiejes, el problema al que responde construcciones en formas elípticas, y los fenómenos que ubicamos en arquitectura, ebanistería y cortes de vidrios. Y el esquema de la fenomenología con los contextos PISA, quisimos colocar otra vez los contextos, las subestructuras, y ubicamos en la parte científica los espejos y lentes, la parte de medicina también en la parte de reflexión, la velocidad de los planetas en la parte social de arquitectura, porque son las estructuras antiguas que, digamos, se visitan pero que tienen forma elíptica y cumplen la característica de la elipse. Y en la parte profesional, las construcciones de murmullos, los hornos elípticos y medidores de caudal. Nuestras referencias.